abra la poderosa a Mateo capítulo 21. Si te perdiste la próxima semana, hace una semana cubrimos el capítulo 5 al 20. Te perdiste todo, no te creas. Vamos a estar en Mateo 21, ahorita lo explico. Pero antes también aprovechar también a darle las gracias a Gary Torres, que él compartió de Saturday Academy, pero él ha sido un líder fundamental en este programa. Campeón en el sentido de él da las clases que preparan a los niños, él prepara esas clases y siendo alguien que se relaciona culturalmente, ¿no? Con lenguaje, con cultura, con todo, creo que es de alto impacto su consistencia y su presencia. So thank you, Gary, appreciate everything that you do, who you are. Y a todos igual, los que participaron, muchísimas gracias. Por hacerlo. Estoy seguro que, como ya sabemos, recibiste más tú que los niños. Aprendiste quizás más tú que los niños. Siempre recuerdo a Alex Torres, que compartió que el participar en Saturday Academy le cambió su carrera, que decidió ser maestra, creo que se recuerda. Is that accurate? I'm not making stuff up. That's accurate. I had to check with my sources. So, y de nuevo, es parte de la sorpresa de Dios cuando decide. So, la próxima temporada de servir va a ser a fines de septiembre o octubre, entonces también tienen esa invitación. Amén. Creo que parte del sueño que tiene Gary es que no solo existe ese programa en una escuela, pero que puede existir en otras escuelas. La cosa número uno que rompe ciclos de pobreza es educación. Y estos niños han llegado recientemente a los Estados Unidos, o sus padres acaban de llegar y ellos nacieron aquí. Entonces son familias vulnerables que apenas están iniciando su tiempo aquí en los Estados Unidos, en este ambiente. Entonces necesitan ese gran apoyo. Amén. Amén. Ok, ¿qué más? Este viernes es nuestra noche de alabanza. Si no has planeado cancelar todos los planes, cancélalo ahorita, por favor, para que estés aquí. Y fíjate que estés aquí a tiempo. A las 7 aquí ya, temprano. A las 7:30 comenzamos. Pero es un tiempo de recordar la cruz. No va a ser un tiempo de celebración. Porque es la cruz. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de oscuridad, de lamento. Y a veces incomoda tener algo así en la iglesia porque quieres terminar todo positivamente. Pero ¿cómo terminó la noche para los discípulos el viernes? ¿Qué pensaron y sintieron el viernes en la noche y el sábado en la noche? En las diferentes etapas de nuestra vida, muchos de nosotros vivimos viernes en la noche y sábados oscuros. Y esperamos y creemos en el domingo de resurrección, pero tenemos que vivir ese viernes en la noche y ese sábado en la noche, ¿no? Entonces parte de nuestra formación, nuestro encuentro este viernes va a ser de alabanza. Vamos a tener velas, vamos a poder cantar y reflexionar un poco del Mateo 26, pero más que todo cantarle a Dios. Les recuerdo, inviten a sus amigos, estén presentes, siéntense enfrente, lleguen temprano. Todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante o siempre no es, si lo vamos a hacer de manera excelente. Entonces somos nosotros los anfitriones, no sé quién va a llegar, pero espero que ustedes puedan llegar. Amén. Ok, Mateo 21. Mateo 21. Vamos a tomar una pausa en el sermón del monte, porque hoy es Domingo de Ramos. Y vamos a avanzar en el Evangelio de Mateo, a Mateo 21, donde Jesús entra a la ciudad en la última semana antes de crucifixión. Y esta semana, si Dios permite, vamos a tener una reflexión diario de Semana Santa que nos va a ayudar hasta el viernes de alabanza aquí y el domingo de resurrección. Pero después de Viernes Santo y después de Pascua regresaremos al sermón del monte.
Muy bien. Pero estamos en el mismo mundo del Evangelio de Mateo, entonces va a haber muchas conexiones. So in light of today being Palm Sunday, we're going to move into Matthew chapter 21. We'll come back to the Sermon on the Mount after Easter. But this is a rightful passage for us to look into. So Mateo 21. Cuando comenzamos nuestro estudio de Mateo, parte de nuestra presentación compartí en cómo hay cosas en el Evangelio que son distintas en cada Evangelio. O hay cambios pequeños. Y en la superficie podemos decir, pues es una contradicción. Pero en realidad lo que es una señal de que aquí hay algo que el autor, que Dios, que Espíritu Santo te quiere decir. So, por ejemplo, en Marcos, Jesús entra a la ciudad. La gente le canta, como vamos a ver en Mateo 21. Y dice la Escritura que Jesús empieza a ver todo y se retira esa noche. Y al siguiente día viene y entra al templo. Pero Mateo no lo pone en 2 días. Lo pone en el mismo día. Jesús entra a la ciudad y después, inmediatamente el mismo día, Jesús entra al templo. En la superficie, Marcos y Mateo se contradicen. En nuestra manera de pensar es como que, ¿cuál es? ¿Qué día? ¿Fue el día? No, eso no es la importancia. Teológicamente te está diciendo algo diferente. El hecho que Mateo lo pone todo junto nos está diciendo algo. Que Jesús, que entra a la ciudad, inmediatamente entra al templo, porque cuando se escribió Mateo, el templo ya estaba destruido. Mateo se escribe unos 40 años después de la cruz y resurrección. Se escribe después de la destrucción del templo. Entonces, de una manera, nos puede estar diciendo que Jesús entra al templo porque está reemplazando el templo. Pero ¿qué hace Jesús en el templo? ¿Por qué es el mismo día? Es parte de lo que Mateo te quiere decir. Muy bien. So, ese es uno de los ejemplos. And so, real brief here, when we started our study in Matthew, we said, hey, sometimes there's going to be distinct things that are different in each gospel. And those are signs to let you know, hey, there's something unique happening here. The author wants to tell you something. And so Mark separates when Jesus enters the city. The next day, he goes into the temple. Matthew does not. Jesus enters the city, enters the temple the same day, because Matthew wants us to read it as one. Okay? Matthew wants us to understand there's something that God is doing here, and there's a whole temple history, things like that. All right, that's just a clue. Vamos a leer. Muy bien? We'll read verse 1 to verse 17. You can follow along in English. I'm going to read it in Spanish. Cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfage, al monte de Olivos, clave, monte de Olivos, Mount of Olives, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganme que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digna la hija de Sión, o Jerusalén. Mira, tú, Rey, viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron, hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y lo pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente. ¿Por
qué? Que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba detrás gritaban: Hosana, el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se... Verse 10, the whole city was stirred. ¿Quién es este? Good question. Who is this? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Jesús entró en el templo y echó ahí a todos los que cobraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. It is written, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers. Versículo 14. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, los encargados del templo, vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo? ¿Protestaron? Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños del pecho, hasta puesto la perfecta alabanza. Has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue para pasar la noche en Betania. Un pasaje muy familiar. Pero si nos detenemos podemos encontrar detalles que nos inspiran de quién es Dios, cómo es Dios y pueden ser relevantes en nuestras vidas. And so it's a very familiar passage, but if we slow down, we'll discover more who is God, what is God like, and how relevant this passage might be in our lives. Amen. Entonces Jesús entra a la ciudad en el monte de Olivos. Porque nos dice dónde está este monte, cómo se llama. Podemos verlo en un mapa y ver que Jesús entra a la ciudad del este. Había mucha gente aquí. ¿Por qué? Porque es Pascua. ¿Qué es Pascua? Perdón, sí, ¿por qué se celebra Pascua o Passover? Bueno, Passover, Pascua, es la celebración, el festival, el recordatorio de que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y después de liberarlos, después de darle la ley, lo que incluía la ley es que todo adulto judío, varón, está obligado y llamado a venir a la ciudad de Jerusalén cada Pascua. Y había otros 2 festivales al año. 3 veces al año, todo hombre judío fiel hacía el viaje a Jerusalén. Y aquí es durante Pascua. Entonces, la ciudad está llenísima de mucha gente. Y hay una tensión en el aire. ¿Por qué? Porque Jerusalén, la ciudad, el pueblo, está dividido. Están los sacerdotes
y los escribas del templo, están otro grupo, los fariseos y sus escribas. Está otro grupo que se ha alejado de la ciudad, que se fue a vivir al desierto. Entonces, hay 2 o 3 grupos religiosos, y ahora viene Jesús y ha llamado a sus discípulos a que vengan hacia Él. Entonces, hay esta tensión. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la interpretación correcta? Y es aquí, en esta tensión, que entra Jesús públicamente en un burro y la gente cantándole. Pero también está Roma, que Roma está ocupando a Jerusalén. Es una ciudad ocupada por el imperio, y que cada Pascua se le pasa la religión a la gente y empiezan a tratar un cambio y tratan de rebelarse o reunirse, organizarse. Entonces Roma manda más soldados durante este tiempo. Y donde se quedaban los soldados estaba al oeste. Entonces los soldados de Roma entraban con sus espadas, con su ejército, en caballo y a pie, uniformados, creando muchísimo polvo y atención para intimidar del oeste. ¿Y de dónde entró Jesús en su burrito? Del este. Entonces, esta es la imagen que Mateo quiere que veamos. Del este, un hombre sin espada, sin soldados, en un burro, con la gente común, regándole mantos y cantando Hosana, que significa sálvanos, sálvanos ya. En medio de la Pascua, recordando la liberación de opresión, y al otro lado los soldados entrando. ¡Qué imagen! ¡Qué tensión! Y es aquí donde podemos decir, la Biblia es tan relevante a nuestros tiempos, a los conflictos sociales, a las tensiones políticas. Pero podemos ver la diferencia en cómo entra el imperio y cómo entra el reino de Dios. And so one of the things that Matthew wants us to see, Mount of Olives is to the east, so Jesus coming in on this donkey, but to the west is where the Roman soldiers are coming in. And so from the west you see troops, war horses, armed soldiers, and on the east, this man with no weapons, with no troops, on a donkey, and the common folks singing to him. And I think Matthew wants us to see this is how empire comes in, and this is how kingdom comes in. And we see this tension. So es por eso que nos dice entró de la montaña de Olivos. Amén. Y después se cumple una profecía en Zacarías 9:9 que dice: digna la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti. Tu rey. Y empiezan a cantar y decir, hijo de David. Y si recuerdas cómo inicia el Evangelio, capítulo 1, versículo 1, es la historia de Jesús, el hijo de David. Vemos la continuidad de darle ese título y ese nombre a Jesús. Nosotros ya, si estamos leyendo, sabemos quién es Jesús, pero vamos a ver cómo la gente responde a Jesús. Y así como la gente responde a Jesús, es a veces como yo y tú respondemos a Jesús. Entonces Jesús entra públicamente como un rey. Aquí no les dice, no digan eso. No, aquí ya es la última semana. Pasajes antes, 3 veces Jesús le está diciendo a sus discípulos, vamos a Jerusalén y el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, va a ser condenado, va a ser atacado,
voy a morir y voy a resucitar. So Jesús sabe lo que va a pasar. ¿Y qué está haciendo ahora? Está confrontando a estos sistemas de opresión o estos sistemas que están violando el templo de Dios. El Dios que confronta el mal. Pero no lo confronta como a veces nosotros queremos que lo confronte. Lo confronta en humildad. Lo confronta directamente. Lo confronta en contraste de valores. El imperio entra para conquistar, oprimir, ¿no? Jesús entra para salvar, para restaurar. Y la gente se da cuenta de esto, pero no sé si totalmente lo entienden. Y empiezan y siguen cantando Hosana, Hosana, Hosana. Y la gente reconoce que algo diferente está pasando aquí, pero no sabe exactamente qué. De hecho, no necesariamente se van a dar cuenta hasta después de la muerte y resurrección. Y quizás ahí nos podemos también identificar, ¿no? Que muchas veces esperamos que Dios haga algo, pero no lo ha hecho completamente todavía. Y todavía estamos más o menos esperando en todo eso. Bueno, ¿qué más ocurre aquí? Jesús entra a la ciudad y dice que toda la ciudad está, ¿qué? Conmovida. Right? Jesus enters and says the whole city is stirred. So cuando Jesús nace y llegan los magos, dice que Herodes y toda la ciudad estaba conmovida. Y cuando Jesús es crucificado, hay un terremoto. Y esa palabra terremoto es la misma palabra que se utiliza aquí para describir que la ciudad estaba conmovida. ¿Sí me explico? Es decir, para nosotros, ya escuché esta historia como 1000 veces. Pero estas palabras nos ayudan a entender la tensión que había. Cuando entró Jesús es como un terremoto. ¿Qué va a pasar? Esto es inesperado. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la verdad? Y tienen esta tensión. Y no es para causar miedo, creo que para despertar y para causar curiosidad. ¿Todavía tienes curiosidad en tu corazón sobre Dios o ya lo sabes todo? ¿Todavía te conmueves o ya lo sabes todo? Entonces es parte de tener esta tensión de que el Dios es un Dios que entra a nuestros espacios, que nos sorprende, que nos confronta, que nos ayuda, que nos guía. El reto es de cuando dejamos de esperar que Dios entre a nuestros espacios y vivimos en una rutina sin darle atención a la presencia del Dios vivo, presente y activo. Esta palabra conmovió tiene mucho significado. And so that word stirred is the same word later used in chapter 27 when Jesus dies and there's an earthquake. So the gospel writers want to tell you here, hey, this is intense. This was a tense situation. It wasn't like, oh, that was moving. No. We don't know what's going to happen. There's a lot of tension with the religious groups, with the temple, with Rome. What is happening here? And I think this is where we have to stay open to the surprises of God, the interruptions of God. Because God is a God who enters our space just like he did here, who confronts us at times, restores us, calls us, but are we still open to the entrance of God, or are we just here but not here? Does that make sense?
All right, let's move on. So Jesús entra al templo. Y entró al templo. ¿Y qué hace? Y echó a todos los que cobraban y vendían. Y volcó las mesas que cambiaban el dinero y los puestos de los que vendían palomas. ¿Por qué hay un cambio de moneda y de dinero? Porque la gente venía de diferentes lugares, de diferentes economías, y tenía que hacer ese cambio. Lo que me sorprendió esta vez leyendo eso, yo siempre pensé que no, el hecho que tienen mesas con monedas es malo. La realidad eso no es malo, la gente tenía que hacer un intercambio, ¿no? Entregar sus dólares por pesos, o sus pesos por dólares, o sus dólares por euros, no sé, pero tenía que hacer ese cambio. El problema no es de que había una mesa de cambio, el problema es dónde estaba la mesa. Que nos debe llamar la atención. ¿Qué hay en mi vida que quizás no es malo, pero no está en el lugar que debería estar? Entonces Jesús entra y ve que en el espacio de oración, de sacrificio, de entrega, hay intercambio de monedas. Al grupo que según está siguiendo toda la ley. ¿Y qué hace? Voltea la mesa. No la volteo porque se quebra. Estamos viviendo en un budget ahorita. Y me llamó eso mucho la atención. De nuevo, que el problema no era el intercambio de monedas, pero el problema es dónde estaba. Que muchas veces hay cosas en nuestras vidas, o en nuestros corazones, o en nuestras conciencias, cosas en nuestras relaciones que no deberían estar ahí. Que tienen que estar en otro espacio, en otro lugar. Y es el Dios que entra en nuestras vidas y nos confronta. Entonces vemos que Jesús voltea las mesas y todo, sí, flip the tables, Lord. Pero ¿qué tal? ¿Qué mesas hay en nosotros que no deberían estar ahí? ¿Y qué tal si decimos, Jesús, voltea las mesas en mi vida que están en un lugar donde no deberían estar? Quizás ahí podemos comenzar. So one of the things that really drew my attention is I always thought, okay, yeah, there shouldn't be, money exchanging and all that. But what struck me this time around was it's not that the exchange of money was bad, it's the location. That this was taking place in the temple. Which then drew me to think, okay, what are things that are not in the right place in my life? That maybe they're not necessarily wrong, but they're not where they need to be. Maybe they're replacing or hindering my relationship with God. And so that's something for us to consider. Entonces ahí Jesús se avienta las mesas, caen todas las monedas, dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están llamando, la convirtieron en una cueva de ladrones. Jesús cita a Isaías y a Jeremías al mismo tiempo. Si tienes tu Biblia, ahí tiene una letrita, y abajo está la escritura. ¿Y qué hace Jesús aquí? Está uniendo a los profetas, las voces de los profetas. Que hace de dos citas en dos tiempos diferentes, son dos personas diferentes a una. De nuevo, el Dios que nos interpreta qué significa todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Pero está declarando que su casa, ¿qué es? Es una casa de oración. Pero que ellos la han hecho a un negocio. Están tratando de controlar. Cuando controlas la religión, controlas a la gente. Y parte de lo que está haciendo aquí es una reflexión a un modelo de Roma también, de control, de impuesto, de intercambio. Son los que se creían tan diferentes a Roma, son muy como Roma. Pero ellos todavía no se dan cuenta de esto.
Pero en los próximos días vamos a ver cómo estos religiosos se unen con Pilato y toman un complot para asesinar a Jesús. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer al rey. Y acaban, ¿qué? Asesinando al rey. Y de nuevo, es parte de que tenemos que reflexionar. ¿Qué parte de mi sistema de creencia es más como un sistema que como el reino de Dios? ¿En qué pongo mi confianza? ¿Qué me impacta más? ¿Qué me transforma más? ¿Qué me informa más? ¿Qué me forma más? ¿Sistemas de control o el reino de Dios de restauración? Y eso es trabajo que todos tenemos que hacer. Porque nos encanta seguridad y controlar las cosas. Y eso nos lleva a apariencias, religiosidad, que eventualmente nos lleva a falsedad. Pero en el reino de Dios dejamos que Dios interrumpa, conmueva, examine, voltee, cambie, impacte, transforme. Que queremos poner confianza en el rey humilde que entra en un burro a un imperio fuerte que entra con soldados y caballos. Es ahí donde tenemos que ver quién me está formando, cómo veo el mundo, a través del reino de Dios o a través de mis lentes políticos o lo que sea. Esto siempre está en tensión, pero el reino de Dios lo ve todo diferente. Amén. ¿Y qué hace Jesús en el templo? Dice que el versículo 15 es confrontado, aunque los jefes sacerdotes ven, versículo 14, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Listos para otra clasecita? Extraño a Griselda. Griselda siempre está aquí. ¡Vamos, Martina! Como que no para mí, pero para el ambiente. O sea que entró el rey, ¡Hosana! Digan algo. Algo. Gracias, ayudó. So, in verse 14, the fact that Jesus is healing the lame and the blind is very significant. So I'm going to try to explain this in Spanish, but I don't know if I'll have time for the English version. Okay, so, en Levíticos 21 hay un mandamiento de la ley que dice que si alguien está ciego o tiene cualquier deformación física, no puede ser el sacerdote que presenta las ofrendas ante Dios. Lo que no dice es, si tienes una deformación física, no puedes ser sacerdote y no puedes entrar al templo. Eso no dice. Lo que dice es, si tienes una deformación, no puedes ser el que presenta. ¿Ok? Pero es aquí donde por temor de fallarle a la ley, se deja de practicar la ley, se deja de leer y ahora se siguen todas estas reglas. ¿Sí están siguiendo? So, la regla se hizo, si tienes una deformación, no puedes ni siquiera entrar al templo. Y después entra la creencia, algo hizo tu familia, por eso pasó eso. Que muchos todavía culturalmente así pensamos, ¿no? ¿Qué hiciste? Te castigó Dios. Y lo triste es de que todas estas personas por siglos dejaron de entrar y participar en el templo. Pero peor aún, son vistos como que algo está mal. Como que no eres humano. Como que eres un subhumano. Cuando David quería construir su templo, se burlaron de él. Y le dijeron, ni los ciegos o los cojos van a poder encontrar tu
tu templo, lo que sea. Algo así. Segundo Samuel 5, por ahí. Y cuando el hijo de Salomón construye el pueblo, el templo y todo eso, como se les ofendió, ni siquiera un ciego va a encontrar. Empezaron a tomar eso como un himno de honra, ¿no? Ni un ciego ni un cojo va a entrar aquí. Entonces, la mala interpretación de la ley, este dicho de arrogancia o inseguridad, se convierten a una ley, una práctica de exclusión. Tú aquí no perteneces, tú de aquí no eres, solo estos. Tú no. ¿Todavía existe eso? ¿Y qué hace Jesús? Entra a la ciudad y el mismo día entra al templo, voltea las mesas y sana a los que han sido excluidos. ¿Y dónde los sana? En el templo. Porque el templo es un lugar de restauración, no de exclusión. Porque este espacio no es de hacer intercambios económicos, pero es de tener una relación con el Dios vivo, presente y activo. Y es así como es Dios, el Dios humilde que entra en un burro. Entra y no, este es mi dinero porque yo estoy de aquí. Lo saca y dice, aquí es un espacio de restauración y de ayuda. Y es por eso que podemos con confianza y deberíamos de tener las ganas de decirle a Dios, ¿qué mesas hay en mi vida que no pertenecen aquí? Confío en tu gentilez. Confío en tu amor, en tu fidelidad, para que voltees estas mesas, para que las saques de mi vida, para que haya un espacio de restauración. Porque si tenemos algo en nuestras vidas que no pertenece allí, está tomando el espacio de algo que Dios quiere que esté ahí. Las mesas estaban tomando el espacio de la gente recibir sanación. Las mesas ya no están, ¿y ahora qué hay? Restauración y sanación. ¿Qué tal si esas cosas que están en nuestras vidas, que Dios las voltee, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a reemplazar? ¿Qué va a hacer Dios? Y gracias a Dios que no nos pide permiso. Él entra. Si somos suyos, si somos su templo, es tu templo, Dios. Limpia. ¿Como una limpia? No, pero sí. Amén. Amén. Vemos, todo esto está haciendo Jesús. Por último, la gente que entra cantando Hosana, Hosana. Muchos de ellos ya venían siguiéndolo desde Mateo 5, las multitudes. ¿Y de dónde son? De Galilea. Después, cuando los soldados confrontan a Pedro y le dicen, ¿tú eres un Galileo? Por tu acento sabemos. The youth from Galilee. O sea, lo imitaron, se burlaron de su acento. Entonces, toda esta gente, y los galileos, para los líderes del templo, eran extranjeros, no verdaderos judíos. No solamente entra Jesús en un burro, entra con todos los extranjeros cantando. Sálvame, sálvame, Hosana, el hijo de David. Y después cuando Jesús sana, los jefes sacerdotes se enojan. ¿Y qué dice que están ahí viendo? ¿Quién? Los niños. Hosana, Hosana, con su acento. Y tienen la oportunidad los jefes sacerdotes de decir, si eres quien eres. Pero eligen el control, eligen su puesto, eligen cerrarse y se enojan.
y no ven o no aceptan. Ven las cosas maravillosas, pero no aceptan por su orgullo. Amén. Cualquier decisión que hemos tomado por orgullo y con orgullo, y aquí me quedo, es parte de la postura de los que asesinaron a Jesús. ¿Por qué defiendes lo que no debería ser defendido? Amén. Y los niños celebran y honran a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Después sale de la ciudad, no se queda ahí y va a regresar el próximo día. Y esta semana vamos a celebrar Semana Santa cada día con una reflexión en nuestro canal de YouTube, en nuestro podcast, y el viernes aquí celebrando un Viernes Santo, y el próximo domingo tenemos celebración de resurrección. Entonces en Mateo 21 vemos cómo entra el reino de Dios, cómo entra el rey, cómo responde la gente, qué hace en el templo, qué reemplaza en el templo, cómo cumple el propósito del templo, y cómo responden los niños, lo que Dios está reemplazando para restaurar. Amén. So, tenemos unas preguntas aquí. ¿Qué te sorprendió hoy en Mateo? La número 2. Jesús revela un rey y un reino diferentes, marcados por humildad, paz y entrega en lugar de poder y control. ¿Cómo cambia esto lo que esperabas, lo que esperas de él? ¿Y cómo se vería para ti seguirlo como ese tipo de rey en tu vida diaria? Número 3. Si tu vida está... No puedo leer ya. Oh my goodness, I need glasses. Destinada... ya no puedo leer y estoy pensando... estoy preocupada, ya no puedo leer. Si tu vida está destinada a ser... No me quería voltear para no darles la espalda. Quiero leer porque soy necio. Ser un espacio para la presencia de Dios. ¿Qué necesita Jesús confrontar, remover o restaurar en ti para que tu vida refleje su corazón? Número 4. Jesús sana a los heridos y se mantiene firme en el templo. ¿Cómo se ve en tu vida estar presente con Dios y con otros de una manera que refleje tanto su compasión como su firmeza? ¿Ven? Tuvimos un tiempo con 2 o 3 personas. Elige la pregunta que te eligió y comparte. Muy bien, adelante. Muy bien, vamos a cerrar con una oración para tomar comunión. ¿Por qué un burro? ¿Por qué un burrito? En esos días, cuando los reyes se iban a la guerra, el rey se subía en un caballo. Cuando conquistaban la ciudad y ganaban la batalla, regresaba el rey, pero ahora no en un caballo, en un burro, porque ya había conquistado. Y el burro representa que un rey viene en paz, con paz. El caballo representa vengo en guerra. Jesús entra en paz, con paz. Y ahora sí confronta sin causarle daño a ningún ser humano. Voltea las monedas, no golpea a la gente. Y tiene compasión, sana a la gente, pero también tiene valentía al confrontar a los maestros de la ley. Paz, compasión y valentía. Y muchas veces nosotros separamos esos tres. Porque
Si tengo valentía, no tengo paz y no tengo compasión. Si tengo compasión, tengo paz, pero no tengo valentía. Sí, lo que sea. Pero Jesús tiene paz, compasión y valentía. Algo que todos como pueblo podemos tener y como todos personalmente podemos tener. La clave es reconocer cuando entra con paz y decirle, Hosana, sálvanos. Cuando vea cosas en nuestras vidas que no deben estar ahí, que las saque y que restaure. Oremos.